Hoy, por lo previo, por lo que viene, que es nada más y nada menos que el Día del Trabajador y la Trabajadora Argentina, eh, nos deberíamos ocupar de algo que se habla muy poco, ¿no? Que es del Ministerio de Capital Humano. Porque, primero y principal, de capital humano, evidentemente, muy poco hace tal ministerio, porque los números que hoy registra, precisamente hasta o desde que asumió ese 10 de diciembre del 2023 este gobierno, Javier Milei, y por ende, desde ese momento que se transforma en capital humano, y bajo la órbita de capital humano está el trabajo, nada más y nada menos. No solo lo que es la asistencia a los más desposeídos, a los comedores, está dentro de todo ese ministerio, este gigante ministerio, que debería ocuparse un poco más, por lo menos del trabajo. Eh, Desde el 10 de diciembre del 2023 hasta noviembre del 2025, porque son los registros actualizados, digamos, que hay, se perdieron entre 276.000 y 300.000 puestos de trabajo registrados. Y estos son datos oficiales, por eso es que fijo la fecha, que es 10 de diciembre, desde el día que asume este gobierno, hasta noviembre, cerrado noviembre del 2025. En esos registros figuran, por ejemplo, en el Ministerio de Capital Humano, en el CIPA figura, los puestos perdidos son de 299.600 puestos de trabajo. La Nación, el Ministerio de Trabajo en el CIPA también, que figura, 180.000 por otro lado, y hay un sondeo que hace el Instituto Argentina Grande, que va desde noviembre del 2026 hasta septiembre del 2025, que registra un impacto de 154.382 trabajadores. Estoy separando en segmentos desde que asumió Javier Milei, pero el total asciende y el último número es de 299.600 puestos de trabajo perdidos, según el Ministerio de Capital Humano, según el CIPA. En el sector privado, 196.700 empleos en 2 años, la caída fue del 3,1%. De los más golpeados, construcción, 76.292 puestos de trabajo, el 16% menos. La industria manufacturera, 55.941 puestos de trabajo, y otro corte también da, en algún momento, que se había recuperado pero después volvió a caer, pero en ese recupero había acortado a 47.900. Transporte y almacenamiento, el impacto fue de 59.838 puestos de trabajo menos, es decir, el 11,2%. En el sector público, todavía sin computar, por ejemplo, lo del Servicio Meteorológico Nacional, anunciado, dice que las estadísticas marcan 80.900 puestos de trabajo en estos 2 años, el 2,3%. Solo en la Administración Nacional se redujeron 60.494 personas. Esto es a noviembre del 2025. En ese año se perdieron, solamente en ese año, nada más que en el 2025, 21.742 puestos más. En las empresas cerradas, se redujo la cantidad de empleadores de 19.164 a 20.134 empresas. El empleo registrado cayó 10 meses seguidos. El último registro del sistema en cuanto hace a los meses que marcan caídas y caída y tras caída fue hasta junio del 2024, donde consiguió una meseta. La tasa de desempleo del INDEC llamativamente bajó a 6,6%, a pesar de todos estos números que estamos dando a conocer. En resumen,
tomado el dato más amplio del CIPA, se perdieron casi 300.000 empleos, 300.000 asalariados. Más allá del frío número, que representa decir 300.000 puestos de trabajo menos, 23.000 empresas cerradas, más allá de eso, está aquello que dicen que por cada empleo que se registra como perdido, por lo general suele multiplicarse por 4 si es que es jefe de familia, en su gran mayoría. Y si vamos a desgranar un poquito más, vamos a analizarlo un poquito más finito, son infancias o adolescencias que pierden la posibilidad de desarrollo, de estudio o de trabajo en algunos casos, de infancias, de niñez o adolescencia que no tienen lo mínimo e indispensable como para vivir, o en otro aspecto también, no tienen asistencia médica porque sus padres se quedaron sin trabajo. No es solamente el frío número de lo que marca las estadísticas de cuántos puestos de trabajo se eliminó en el sector público, cuánto en lo privado, cuántos puestos se perdieron al cerrarse las pymes, por ejemplo, que son grandes generadores de puestos de trabajo genuino, de actividad laboral genuina, sino que hay que pensar también que toda esa gente tiene un impacto que es en la familia. Y por ende, deja de gastar en el kiosco o en el supermercado del barrio, que le genera una pérdida también, que le genera un impacto a ese supermercado. Bueno, todo ese proceso que ha venido aconteciendo a lo largo de estos 2 años, hoy de repente impacta fuertemente y parece como que muchos se despiertan diciendo, pero qué fea que está la situación. Ya venía así. Ya venía así. ¿Y a dónde vamos? A una posible pérdida que ya en muchos hogares argentinos ya ha pasado, que es la pérdida del crédito, que ya está pasando. De hecho, que hace poquito hubo un informe del Banco Central, yo les comentaba, la cantidad de cheques rechazados es histórico, la cantidad de endeudamiento que tiene el argentino también es histórico, nunca antes había pasado. No solo por créditos en entidades financieras, esto obviamente registro de entidades financieras perfectamente comprobables y perfectamente autorizadas por el Banco Central, ni hablar de las demás que están fuera de la ley, obviamente, pero que ejercen también esa posibilidad de prestar dinero. Esas no están dentro, se presume más o menos un porcentaje, pero estos son datos oficiales del Banco Central. Por eso se habla muy poco de este Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Petovelo. Que dicho sea de paso, en el día de ayer hubo un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires que se dirigieron para reclamar lo adeudado a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eran alrededor de 60 intendentes, y cuando fueron, no los atendió nadie, con el pretexto de que la ministra de Desarrollo, o mejor dicho, la ministra de Capital Humano, estaba en una reunión importante. Claro, más allá, tuvo 2 molestias ese momento, y lo pongo en evidencia, más allá de que son intendentes de la provincia de Buenos Aires, tuvo 2 evidencias en ese momento, porque cuando llegaron encontraron un cartel inmenso en la puerta del ministerio que decía algo así como que si no están de acuerdo vayan a pedirle a Axel Kicillof los dineros, o cómo subsistir. La respuesta fue que no estaba en una reunión muy importante. Y en ese momento, claro, como estaban en la calle, los intendentes recibieron esa mentira, porque después comprobaron realmente cuando se fueron, y teléfono más, teléfonos menos, comprobaron de que la ministra que se encarga precisamente de las necesidades de la gente no estaba en su trabajo. Estaba en la tribuna
dándole apoyo a Manuel Adorni, ayer en el Congreso. Entonces, claro, ya la efervescencia cambió. ¿Hace falta tanta desfachatez en el tratamiento de las cosas sensibles? ¿Hace falta tanto daño? Porque se puede entender que es un ministerio inmenso, grande, que puedas tener trabajo y a lo mejor no tienes cómo atender a tanta gente al mismo tiempo, pero mentir que está en un trabajo y que está ocupada y está en una barra de un congreso donde no tenía nada que hacer. Ayer prácticamente fue un lockout oficial. Ningún ministerio trabajó. Ninguno de esos ministros que estuvieron ahí parece que tenían que hacer despacho, firmar, activar cuestiones lógicas de la administración central. Parece que no existe el Estado ayer. Ayer no existió el Estado. Porque desde el presidente hasta todos los otros funcionarios, obligados, algunos de mala gana, en su gran mayoría, protestando, pero tuvieron que ir. Pero hace falta tanto. Eso pasó en el día de ayer. La verdad que es un ministerio muy poco cuestionado, ¿no? En materia de análisis a veces cuando se da. Pero ese mismo ministerio, acordémonos que la misma justicia le ordenó entregar los alimentos que tenía guardados porque corría el riesgo de vencerse. O sea, la justicia le dijo, entreguen el alimento a los comedores, porque se va a echar a perder ese alimento. Aparte, cumplan con el objetivo, con su trabajo. Eso tiene que ir a los comedores. No. ¿Qué hizo el ministerio? Apeló la medida de la justicia. ¿Se acuerdan de aquello, no? Parece que nos hemos olvidado. Todo pasó en estos tiempos. Además que a veces en la vorágine nos olvidamos de determinadas cosas. Apeló en varias oportunidades a que los comedores puedan tener el alimento, los chicos puedan desayunar, puedan merendar, cuando ellos saben que en algunos casos es la única comida que van a tener en el día. Toda esa maldad está centrada en decisiones, porque vos decides hacer esto. No es que es casual, no es que te obligan, lo decides hacer. Sos una persona grande, adulta, con poder de decisión, instruida, porque Sandra Petovelo es licenciada y ha decidido hacer daño. Digo esto porque se reflotó de nuevo en el día de ayer. En vez de estar haciendo su trabajo, no digo que ella vaya y lleve y autorice el dinero que le debe la Nación a la provincia de Buenos Aires, porque ese era el reclamo de los intendentes. Pero dejar de atender la necesidad de la gente para ir a una tribuna política, en otro momento hubiera sido un escándalo. Sandra Petovelo debería tener otra causa, a pesar de las que ya tiene, por mal desempeño de sus funciones. Porque en vez de estar trabajando, gestionando y articulando medidas para la gente, no digo para los intendentes ni para Axel Kicillof, para la gente que necesita, que no lo entregue, que lo lleve ella, que le lleven funcionarios de ella, si no quieren entregarle a los funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Pero dejar de hacer eso para ir a aplaudir como foca a alguien que está cuestionado por enriquecimiento ilícito, por Dios, realmente es muy preocupante la situación en la cual hoy el gobierno argentino lleva adelante esta administración.